Bueno, muy buenas tardes. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy y bienvenidos a todos a una nueva edición de Conversaciones Empresariales de Saludza, que es un espacio que hemos creado para poder conversar acerca de temas que enfrentan las empresas hoy en día. Y realmente como empresa nos gusta poder aportar en estos temas súper importantes para bienestar de nuestros clientes empresariales. Mi nombre es Gabriela Bustamante, soy gerente comercial en Saludza en la región Sierra y el día de hoy nos acompaña en esta edición Edith Iturralde, quien es ingeniera ambiental y especialista en seguridad ocupacional. Ella lidera IPGs, que es una empresa con más de 14 años de experiencia en el mercado, que se especializa en la implementación y asesoría de seguridad industrial y de salud ocupacional. También ha implementado sistemas ISO en cuanto a la asesoría de sus clientes. El día de hoy Edith nos acompaña para poder conversar acerca de los requisitos que tienen las pequeñas y medianas empresas en materia de salud ocupacional. Hoy día vamos a responder y vamos a topar los principales temas que se generan en las pequeñas y medianas empresas cuando se trata de cumplir los requisitos que existen de acuerdo a las normativas vigentes en lo que es seguridad y salud ocupacional. Tomando en cuenta que estamos por terminar un 2020 que ha sido absolutamente sui generis y que ha impedido a muchas empresas poder cumplir con estos requerimientos y estas obligaciones vigentes, y que obviamente estamos iniciando un nuevo año cuando es el momento propicio para que nos programemos a cumplir estos requisitos, tomando en cuenta que ahora vivimos en una nueva realidad. Comentarles a todos que si es que tienen alguna pregunta, pues pueden utilizar el chat, ¿sí? Y al final de la conversación con Edith, pues tendremos el tiempo para responder todas sus dudas. Muy buenas tardes, Edith. Bienvenida. Te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación. Y para poder empezar con esta conversación, quisiera que un poquito nos cuentes qué es la salud ocupacional. Hola Gaby, qué gusto, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias, feliz de poder compartir este espacio junto a ustedes. En este mes, que es un mes de cierre de año y de, coincidentemente también de cumplimientos en materia de seguridad, salud ocupacional. Con relación a tu pregunta, ¿qué es la salud ocupacional? Consiste más básicamente en la planificación y ejecución de actividades tendientes a lograr el bienestar y la salud de los colaboradores dentro de la organización. Tomando en cuenta que según la OMS, el concepto de salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, cuando hablamos de salud ocupacional, hablamos de todas estas actividades que se deben generar dentro de la organización para lograr que los colaboradores tengan esta llamada salud, valga la redundancia, en estos tres ámbitos, ¿no? En la parte física, en la parte mental y en la parte social. Y entonces, en función de eso, los países de la comunidad andina, incluido Ecuador, tenemos algunos requerimientos en materia de salud ocupacional. Perfecto. Y justamente creo que acabas de topar un tema importante. ¿Qué es lo que las empresas deben cumplir en cuanto a materia de salud ocupacional? No sé si es que existe algún mínimo de empleados. O sea, ¿qué pasa si es que yo tengo una pyme que tengo 2 empleados a mi cargo? ¿Ya debo cumplir con cierta reglamentación o solamente aplica para empresas que tal vez tengan 5, 10, 15 empleados en adelante? Cuéntanos un poco cuáles son estas obligaciones que deben cumplir las empresas. Gaby, es una muy buena pregunta. En el Ecuador existe mucha normativa relacionada a seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, y esta normativa existe desde hace muchos años. Tenemos que desde la Constitución, desde el Código del Trabajo, convenios internacionales como el 584, el Reglamento 2393 está vigente desde 1986, se establecen ahí ya obligaciones para todo tipo de empresas, desde las chiquitas hasta las grandes, relacionadas a salud ocupacional.
Sin embargo, el órgano rector de esta materia es el Ministerio de Trabajo y en su afán de promover, ¿no es cierto?, la salud ocupacional y promover el cumplimiento de estas normas, emite acuerdos ministeriales. Actualmente está vigente algunos acuerdos ministeriales, como el 135, donde se establecen básicamente dos tipos de empresas: las empresas que son menos de 10 trabajadores y las empresas que son más de 10 trabajadores. Las empresas de menos de 10 trabajadores tienen que cumplir básicamente con un plan integral de prevención de riesgos laborales, las empresas de más de 10 trabajadores tienen que cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo la elaboración de exámenes médicos, como la elaboración de un plan de promoción y la salud en el trabajo, capacitación, programas de prevención en la parte de VIH, de consumo de drogas y alcohol, de riesgos psicosociales, identificación de las emergencias, por ejemplo, que podrían haber. Esto se llama amenazas antrópicas y naturales en este acuerdo. En fin, son algunos requerimientos que tienen que cumplir las empresas que están atados a este acuerdo ministerial. Sin embargo, no debemos olvidar que siempre hay que mirar la actividad a la que está expuesta la empresa. No es lo mismo, por ejemplo, una metalmecánica que tenga 8 trabajadores a una empresa administrativa que tenga 8 trabajadores. Entonces, en función de esas actividades y en función del riesgo al que están expuestos los trabajadores, es donde nosotros debemos promover y gestionar la parte de salud ocupacional y de seguridad dentro de las organizaciones. Perfecto. Cuando hablamos de una pyme, tú hablabas de una segmentación entre menos de 10 empleados y más de 10 empleados. ¿Cuál consideras que tú es el alcance mínimo que deben tener las empresas en temas de salud ocupacional? O sea, ¿cuáles son aquellas actividades que son básicas e indispensables para que las empresas deben cumplir? A ver, y sobre todo en un año como este, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que la salud ocupacional es aún más importante, ¿no es cierto? Es decir, si es que nuestros colaboradores no están sanos, nuestras empresas no pueden funcionar. Yo te diría que el requisito mínimo, hablando de algo que es básico dentro de la gestión, es hacer los exámenes médicos ocupacionales. Incluso si tienes menos de 10 trabajadores, es una obligación. Y además, eso nos permite revisar cómo está el colaborador y estos exámenes tienen que ser enfocados a la actividad que realiza. Entonces, volvemos un poco al ejemplo de la metalmecánica y la empresa. No es lo mismo este colaborador que va a estar cargando pesos, ¿no es cierto?, o realmente haciendo movimientos repetitivos, va a tener que ser revisado específicamente con un examen especial versus este colaborador que está sentado en la computadora. Entonces, yo te diría principalmente realizar los exámenes ocupacionales, identificar planes de acción en función de sus hallazgos. Es importante que las empresas conozcan que estos resultados de los exámenes ocupacionales son confidenciales, y entonces entre el médico y el colaborador, y es deber, ¿no es cierto?, de este médico y de la empresa identificar a través de planes de acción qué es lo que nosotros podemos hacer para reducir cualquier hallazgo que exista en estos exámenes médicos o prevenir a través de actividades preventivas de la salud ocupacional. Yo te diría que esos son los requisitos mínimos desde la parte de salud ocupacional. Y más allá es por ejemplo, capacitarlos en cuál es la forma adecuada de levantar una carga, cuál es la forma adecuada de sentarse frente a una computadora para prevenir cualquier problema relacionado a la salud de los colaboradores. Perfecto. Edith, tú comentaste hace un momento mucho de la prevención de riesgos, pero no solamente riesgos físicos, digamos, de la salud física de los empleados, sino que también hablaste de otros temas que son importantes como prevención de riesgos psicosociales o prevención de abuso de alcohol, drogas, etcétera. ¿Cómo
cómo debe ser el rol de la empresa frente a esos riesgos que no, como te digo, no son físicos, sino más bien estamos llegando a otro nivel de que la empresa debe velar por esos empleados. Dentro de la categoría, por así decirlo, de factores de riesgos están esos que vemos, ¿no es cierto?, que tú mencionas, los físicos, que tienen que ver con el ambiente, los mecánicos, que tienen que ver con las herramientas, los químicos, los biológicos. El COVID es un riesgo biológico, tiene que ver con virus, microorganismos. Y está este otro riesgo, que es la parte psicosocial, que son como estos riesgos silenciosos, que no los podemos ver, que tienen que ver con la organización del trabajo, con la interacción del colaborador dentro de las actividades que realiza. Y estos riesgos psicosociales tienen mucho que ver con la salud emocional, la salud mental de las personas que trabajan en una organización. Y hoy, en este año tan complicado, hemos visto que más relevancia y más consecuencias han tenido de temas de ausentismo, de temas de enfermedades psicosomáticas, los riesgos psicosociales que otros. Y es por eso incluso que a raíz de que identificamos la relevancia de los programas de riesgos, de los factores de riesgos psicosociales, es que hoy, por ejemplo, las empresas de más de 10 trabajadores tienen por obligación que identificar y crear un programa de prevención de riesgos psicosociales. Estos, por ejemplo, son el estrés, el mobbing, que es el acoso laboral, la falta de definición de rol, una comunicación ineficiente, jornadas de trabajo extendidas, sobrecarga. Y estos factores traen consigo consecuencias graves dentro de los trabajadores, como el estrés, la desmotivación, el desgaste, el síndrome de burnout, que es el síndrome de quemado, pérdida de la autoestima. Entonces, la obligación del empleador es identificar hasta dónde podemos llegar, ¿no es cierto?, y cuáles son los factores de riesgo que existen dentro de la organización. Incluso este año el Ministerio de Trabajo sugirió que se revise incluso los temas extralaborales, tomando en cuenta que estamos en teletrabajo. Extralaborales, estoy pensando, por ejemplo, en temas incluso de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque los trabajadores se trasladaron a sus casas y claro, dentro de sus casas existió otro tipo de relaciones y otro tipo de situaciones. Entonces, la responsabilidad un poco del empleador sí es identificar, evaluarlo a través de metodologías reconocidas nacional o internacionalmente, socializar estos riesgos psicosociales con los colaboradores, con mandos medios, establecer también planes de acción e irlos cumpliendo en la medida en la que sea posible para obviamente frenar o reducir la incidencia que estos tienen en la salud de los colaboradores. Hace un momento también topaste un tema importante que creo que siempre en la coyuntura que estamos viviendo es bueno conversarlo, y es cuál es la responsabilidad que tienen los empleadores frente al COVID. ¿Qué es lo que, así tengas una pyme, estás en teletrabajo, ya tienes que movilizarte a tu oficina, cuál debería ser el rol del empleador frente a la pandemia que estamos viviendo? A ver, el ministerio ha sido súper claro en el sentido de la obligación mínima que se tiene que tener es identificar la exposición de este colaborador o de todos los colaboradores frente al COVID. Es decir, nosotros debemos evaluar los riesgos, como todos los años lo hacemos a través de una matriz de riesgos, e incluir esta evaluación frente a la exposición del COVID que hay. Adicionalmente, el empleador tiene obviamente la obligación de socializar, implementar y mantener todos los protocolos de bioseguridad que lo hemos hablado todo el año, de dotar los equipos de protección que sean necesarios para que este colaborador no tenga exposición, ¿no es cierto?, al contagio.
y hacer como una revisión periódica, ¿no es cierto?, de la salud de estos colaboradores. Nosotros a través de los programas que hemos establecido, hemos implementado, por ejemplo, evaluaciones de sintomatología, identificaciones de la población vulnerable, hemos establecido incluso seguimientos a través de telemedicina con médicos ocupacionales para poder revisar sintomatologías o sospecha de casos. Entonces, yo te diría que eso es como lo mínimo. Más allá, existen, por ejemplo, gestiones que van un poco más allá de la mera interacción del colaborador con el virus, ¿no es cierto?, en actividades presenciales, sino ya, por ejemplo, revisar o gestionar esta parte de la salud emocional, revisar cómo estamos con este manejo de emociones, cómo estamos con la sobrecarga, cómo estamos con esta ejecución de actividades dentro de las organizaciones. Y eso hemos podido también apoyar a algunas empresas, como por ejemplo con talleres, ¿no es cierto?, de manejo de emociones, de resiliencia, con revisión incluso de profesionales del área de la salud mental, con situaciones que se han presentado en este año tan complejo que hemos tenido. Sí, definitivamente. Edith, en todo lo que se refiere a salud ocupacional, qué tipo de profesionales participan? Sí, porque entiendo que aquí estamos hablando de un campo súper amplio y un montón de aristas que finalmente la empresa debe velar, ¿no es cierto?, en esa prevención de la salud y también velar por el bienestar de los empleados. Entonces, ¿cuáles son estos profesionales que deben interactuar con la empresa para tratar de que toda esta amplia gama de cosas puedan llegar a cumplirse? Es una muy buena pregunta. La salud ocupacional, como tú lo dices, Gaby, es un área tan extensa, ¿no es cierto?, tan amplia. Y yo te diría que principalmente sí, un médico ocupacional es importante, pero si es que nosotros queremos promover realmente un bienestar y promover realmente y hacer el seguimiento de cómo está nuestros colaboradores, entran, por ejemplo, nutricionistas para revisar. Acordémonos que el sobrepeso hoy por hoy es el causante de las 8 de 10 enfermedades que causan muerte a nivel mundial. Cuando nosotros revisamos las 10 enfermedades del top 10 de enfermedades a nivel mundial, 8 de ellas están causadas por un tema de sobrepeso. La diabetes, temas cardiovasculares, paros en el corazón, etcétera, son causados por el sobrepeso. Entonces, es súper importante revisar, ¿no es cierto?, cómo estamos con relación a la parte nutricional, porque además, cuando un colaborador está con sobrepeso, el efecto inmediato es absentismo, es dolores, de trastornos musculoesqueléticos, me duele la espalda, me lesioné, etcétera. Entonces, un plan nutricional es importante, el que promuevan, por ejemplo, la actividad física, el poder llamar el crear programas de promoción de la actividad física, un paramédico, por ejemplo, que nos ayude como atender un primer auxilio, un especialista en seguridad, por supuesto, que esté de la mano con el médico para poder trabajar en conjunto y establecer estos planes que hemos mencionado. Chévere. Además, obviamente, tiene que participar un médico ocupacional, ¿no es cierto?, que es el técnico encargado en realizar todas estas valoraciones que tú decías que finalmente también todo va a depender del riesgo de la empresa, además del cargo de que cada una de las empresas, de que cada una de las personas tiene en la empresa como tal, ¿no? Correcto, es el médico ocupacional quien no solamente a través de su formación de medicina, sino en la especialización de medicina ocupacional, conoce cuáles son las interacciones de este colaborador con la actividad que realiza, cuáles son los posibles efectos que puede tener dentro de su salud y qué es lo que puede hacer para prevenir, cómo puede hacer el seguimiento, por ejemplo, de una sospecha de enfermedad profesional, cuáles pueden ser esos pasos que debe seguir la empresa en el momento en el que
revisamos un examen médico y determinamos que puede por ahí existir alguna sospecha de enfermedad profesional, definitivamente quien lleva el liderazgo en el área de salud ocupacional es el médico con formación en salud ocupacional. Perfecto. Me voy a adelantar para hacerte una pregunta que justamente nos enviaron que tiene relación a esto y ¿es exigible tener un médico ocupacional para una empresa que tiene menos de 10 empleados o no? Es una muy buena pregunta. Como parte de una exigencia de nómina, es decir, de incorporarlo dentro de la nómina, para nada. Tampoco es exigible o no, o en ninguna parte de la ley nos dice debe cumplir una empresa de menos de 10 trabajadores o incluso de menos de 100 ciertas horas del médico. Sin embargo, como debemos crear, ¿no es cierto? Y debemos hacer estos planes de salud ocupacional, estos planes de promoción en la salud. La empresa de menos de 10 trabajadores debe contratar un médico de salud ocupacional para que realice un seguimiento, para que pueda ser quien le haga la ficha ocupacional a los colaboradores, para que haga, por ejemplo, el informe de morbilidad, ¿no es cierto? Y que establezca estos planes de acción. Entonces, no hay un mínimo de horas y esto va a estar en función de las actividades que realiza la organización nuevamente, pero sí debe estar involucrado un médico para que pueda ejecutar estas actividades. Perfecto. Tú hace un momento, o más bien dicho, conversábamos hace un momento de cuáles son los requisitos mínimos que necesitan las pymes cumplir. Ahora quisiera irme como que al otro extremo. Eh, ¿Cuáles tú crees que son las actividades en salud ocupacional que una empresa debe realizar o podría realizar para tener una gestión de bienestar laboral hacia sus empleados? Esa es una muy buena pregunta y te cuento por qué, Gaby, porque en los últimos años, obviamente, y sobre todo en este también, pero sobre todo en los últimos 5 o 6 años, existen muchos estudios relacionados a las empresas que gestionan salud y seguridad dentro de sus planes, dentro de sus planificaciones y aquellas empresas que invierten. Por ejemplo, hay un estudio de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se estableció en aquellas empresas que habían implementado programas de salud que por cada euro invertido en los programas de salud había un retorno entre 2,8 y 4,5 euros. ¿Por qué? Por todo lo que regresa a la empresa en términos de fidelidad, en términos de productividad, de energía, de reducción del ausentismo. Hay un estudio, por ejemplo, de Harvard, también estableció algunas empresas que habían invertido en programas de salud y estableció que estas empresas tenían un 37% de ventas más altas, la creatividad se había triplicado, tenía 3 veces más. Y en función de todos estos estudios, hay algunos, ¿no es cierto?, que por ejemplo dicen que la gente más feliz trabaja y tiene más energía, las estrategias mejoran. Entonces, en función de todo esto que se ha identificado que es positivo para la empresa, yo te diría que es un global, ¿no es cierto? Los programas de bienestar o de well-being, como los llaman ahora, tienen que ver con el estar dentro de la organización bien, el tener también un buen estado de salud, el promover buenos hábitos de salud, por ejemplo, el promover que no tengamos el hábito de fumar, el hábito de consumir alcohol, el que nos movamos, el promover la actividad física es parte de los programas de bienestar. Nosotros dentro de los programas que hacemos promovemos bastante la actividad física, tenemos un servicio donde podemos invitar a los colaboradores a que se muevan, a que tengan clases con expertos, clases divertidas, se generan endorfinas, dopamina, y eso ayuda mucho y a combatir momentos como estos, ¿no? Y por otro lado están los programas trascendentales, los de apoyo, aquellos que van un poquito más allá de la gestión y entran en la parte social, en la parte de ayuda.
Entonces, cuando uno va a identificar un programa de bienestar dentro de la organización, es súper importante que identifique cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos lograr, cuáles son aquellos issues, por así decirlo, o efectos que podría tener las actividades. Y hay un sinnúmero de cosas que no necesariamente requieren inversión. Y aquí eso es importante que lo sepan las pequeñas y medianas empresas. No todos los programas de salud ocupacional requieren de una inversión altísima, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de la autogestión y eso es muy, muy beneficioso. Chévere, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Edith. Yo creo que nosotros en salud estamos muy convencidos de que la prevención es es la forma en la que todos debemos actuar. Nosotros que trabajamos también en la línea de salud como tal y que vemos muy de cerca el otro lado, ¿no? O sea, todo lo que es curar, tratamientos para curar enfermedades, hospitalizaciones, etcétera. Nosotros también desde hace un año y medio más o menos decidimos tener una acción súper fuerte y concisa con nuestros clientes y más bien premiarles, incentivarles a que se muevan, a que se alimenten bien, a que tengan mejores ánimos, hábitos, para que de esa manera mejoren su salud. Y eso lo hemos hecho mucho en la parte del 1 a 1 y por eso durante este año, justamente antes de la pandemia, nosotros también como empresa decidimos incursionar en todo lo que es motivar a las empresas a que justamente tengan un programa de bienestar laboral, o sea, no solamente ver, como les decía hace un momento, la parte curativa de las enfermedades y las hospitalizaciones, sino hacer todas estas actividades que promuevan para que las empresas puedan justamente cuidar de los empleados. Ahora tenemos un plan de salud ocupacional en salud que realmente en alianza estratégica con IPGs hemos logrado brindar este apoyo no solo a las pymes, sino a todo tipo de empresas para que puedan cumplir con sus objetivos en cuanto a lo que es salud ocupacional y no nos quedemos solamente en cumplir la normativa, que como ya Edith lo ha manifestado, es algo que debemos hacerlo, sino que realmente el bienestar laboral sea trascendental, vaya muchísimo más allá y creo que esa es parte de la misión nuestra como empresa también. Sí, tenemos, Edith, algunas preguntas. Sí, voy a empezar con unas preguntas un poco técnicas. ¿Qué método se podría utilizar para evaluar los riesgos extralaborales? A ver, existen algunas metodologías internacionales y nacionales. De hecho, el Ministerio de Trabajo implementó también una batería propia de evaluación de riesgos psicosociales, que es muy completa. Hay, por ejemplo, las metodologías FPSICO, ISTAS, que miden los riesgos psicosociales desde el ámbito intralaboral. A mí me gusta la batería colombiana, sinceramente, porque mide 3 dimensiones de los factores de riesgo psicosociales. Mide y evalúa los factores al interior de la organización, al exterior de la organización, es decir, los extralaborales, y también tiene un factor de medición de estrés. Sin embargo, hay algunas. Aquí las empresas tienen como esa libertad de poder escoger, ¿no es cierto?, aquella metodología que más les sirva. Es importante que revisen que sea avalado o certificado internacionalmente para que pueda tener resultados viables y fiables. Perfecto. Aquí nos están haciendo una pregunta acerca del SUT. ¿Qué información sobre la vigilancia de la salud se debe subir y qué plazo existe? A ver, el Ministerio de Trabajo normalmente todos los años establecía que de enero a noviembre se tenía que cumplir el plan de gestión de salud ocupacional y que en diciembre se tenía que subir estos indicadores de cumplimiento. Desde el año anterior, el Ministerio de Trabajo lo que hizo fue como ampliar o modificar este plazo en el sentido de se tiene que subir esta planificación en el mes 1
y en el mes 12 de que la empresa ha subido esta gestión, se debe subir estos indicadores de cumplimiento como tal. Entonces, en la parte de vigilancia de la salud, lo que se debe subir, lo tiene que hacer un médico ocupacional, es básicamente el perfil de los exámenes ocupacionales realizados, las actividades de promoción de la salud en el trabajo que se hicieron en el año, llámese, por ejemplo, promoción de la actividad física, capacitaciones, seguimientos de los puestos de trabajo, etcétera. Y obviamente estos programas de prevención que les he contado, ¿no es cierto? El programa de prevención de consumo de drogas y alcohol, el programa de prevención de VIH. No hay que subir per se los exámenes médicos al SUT, no hay que subir información confidencial de cada colaborador e incluso no hay que subir informes de morbilidad, pero es importante que sepan que una vez que nosotros o que una empresa sube información en el SUT, hay una partecita en la que el Ministerio de Trabajo nos dice, ¿está usted consciente de que está subiendo esto y tiene que más o menos evidenciar la gestión? O sea, y entonces es importante que tengamos los respaldos de esta gestión dentro de la empresa. De acuerdo. Tengo otra pregunta. ¿Cuál recomendarías tú que es el primer paso para desarrollar un programa de vigilancia de la salud? El primer paso definitivamente va a ser la evaluación de los riesgos. En una empresa nosotros hablamos de la empresa administrativa, tenemos, por ejemplo, la mensajería, tenemos las actividades administrativas, tenemos la parte comercial que sale, normalmente tiene más reuniones. En la metalmecánica, por ejemplo, que poníamos el ejemplo, tenemos personas operativas que están frente a una máquina, frente a una troqueladora, es decir, a máquinas que generan ruido, que generan riesgo mecánico de atrapamiento. Entonces, el primer paso para levantar un programa de vigilancia de la salud es identificar y evaluar estos riesgos, qué tan graves o qué tan bajos son, y en función de eso identificar cuáles son las actividades que enseguida, junto con el Departamento de Seguridad, necesariamente vamos a hacer para minimizar, ojalá eliminar, ¿no es cierto? La teoría nos dice que siempre debemos tratar de eliminar los riesgos. Hay ocasiones donde no se puede, pero debemos hacer como controles en la fuente, controles en el medio y al último está el control en el trabajador. Y en función de eso, establecer estos planes de acción junto con la parte de salud ocupacional que hemos avalado. Perfecto. Con respecto a la pregunta anterior, que hablábamos de la información que se debe subir al SUT, nos preguntan si existe alguna multa para empresas de menos de 10 o más de 10 si es que no se cumple con toda esta normativa y reportando toda la información al SUT. Sí, de hecho hay multas y la multa puede ir entre 1 y 20 salarios básicos unificados por colaborador. Entonces sí es importante que tratemos de cumplir y eso, y cómo es el proceso, obviamente cuando hay una visita se establece un checklist o una revisión por parte de los organismos de control. El IES también es un organismo de control relacionado, la unidad de riesgos del trabajo del IES, relacionada a la parte de accidentes y de enfermedades profesionales. Entonces, ahí ellos analizan, evalúan y ahí pueden venir las sanciones. Perfecto. Para una pequeña empresa, ¿cómo pueden empezar a desarrollar sus programas de prevención de la salud? ¿Cuál sería tu recomendación? A ver, yo les diría un poquito lo que hemos conversado, ¿no es cierto? El poder identificar los riesgos a los que está expuesto esta pequeña empresa, partiendo de una matriz de riesgos. En función de eso, establecer también los planes de capacitación, los controles que deben tener y ahí sí implementar la parte de salud ocupacional junto con el médico, haciendo los exámenes ocupacionales enfocados al cargo. Yo me he topado mucho, con muchas empresas que me dicen, por ejemplo,
hago, no sé, audiometría, espirometría, rayos X, exámenes de sangre, etcétera, etcétera, a todo el personal. Entonces, claro, les pregunto, ¿por qué usted está haciendo audiometría a un personal administrativo? El personal administrativo está en una oficina y no tiene exposición al ruido, entonces no tiene por qué hacerlo. Sí, probablemente un rayos X cervical, si es que estoy frente a una laptop, o un rayos X lumbar, si es que me paso mucho tiempo sentada, ¿no es cierto? Y por ahí hay una exposición a problemas ergonómicos, pero es identificar en función de esta matriz, de estos riesgos que existen, y en función de eso sí identificar el mejor plan de salud enfocado a las actividades de la organización. Con respecto a lo que conversábamos hace un momento de que debemos irnos, o sea, que la responsabilidad de la empresa va un poco más allá, ¿no es cierto?, con el tema de los riesgos psicosociales. En el caso de que se identifique algún factor de riesgo, como por ejemplo un trabajador que sufra violencia intrafamiliar, que era un ejemplo que tú lo ponías, ¿cómo debería proceder la empresa? O sea, ¿cuál debe ser su nivel de involucramiento ante una situación que, como tú dices, que ahora el trabajo se ha trasladado inclusive al hogar? ¿Cómo deberían actuar? Sí, correcto. A ver, partiendo desde el hecho de que todas las actividades que tienen que ver con el trabajo, ¿no es cierto?, que ejecuta una persona dentro de la organización, son de relevancia del empleador o de la gerencia de la compañía. Hay, sin embargo, ciertos temas, ¿no es cierto?, como la violencia intrafamiliar, en donde ya hay esa línea gris, ¿no es cierto? Estamos trabajando en teletrabajo, la actividad se trasladó a la casa y pueden existir este tipo de riesgos. Sin embargo, yo sí les diría, como número uno, identifiquemos estos problemas. Nosotros nos hemos llevado sorpresas dentro de las evaluaciones, nosotros hemos adaptado un poquito, además de hacer estas evaluaciones tradicionales de riesgos psicosociales, eh, normales que no estaban preparadas y no evalúan COVID. Hemos adaptado e incluido dentro de nuestras evaluaciones metodologías, una metodología española, por ejemplo, que identifica los riesgos COVID, y nos hemos topado con que miembros de la organización han tenido violencia intrafamiliar. Entonces, eso es un tema muy, muy grave, muy, muy serio, muy sensible. Definitivamente hay temas que la empresa los puede hacer, como por ejemplo la socialización, el identificar los colaboradores que están siendo víctimas de esta violencia intrafamiliar, darles un soporte, el promover o el socializar los métodos de denuncia de estas situaciones, y el hacer un acompañamiento, porque definitivamente puede haber un problema y puede extrapolarse a situaciones mucho más serias si es que nosotros hemos identificado y no hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo el brindar apoyo. Yo creo que lo más importante en este año es que los colaboradores se sientan apoyados, comprendidos, que se sientan que son escuchados. Y eso marca una diferencia importantísima dentro del bienestar y dentro de la situación personal de cada uno. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Edith, quiero agradecerte mucho por tu tiempo y por toda la información que nos has compartido el día de hoy. Realmente creo que ha sido una información súper valiosa para las empresas, para las personas que lideran las pymes, para que sepan cuál es la gestión que primero deben hacerla porque hay una normativa vigente y hay un riesgo muy alto si es que no se la cumple. Pero segundo, creo que lo más importante es saber esa responsabilidad que tiene el empleador con sus empleados y todas las ventajas que pueden salir de realmente tener empleados felices trabajando, que se sientan a gusto y que realmente se consideren como parte de una familia más que ir a cumplir con un rol todos los días. Creo que eso es muy importante. No sé si es que tienes algo más como despedida.
No, muchas gracias, Gaby. Para mí ha sido un placer estar aquí. Creo que lo que ustedes están haciendo dentro de salud, con el plan de salud ocupacional, con beneficio tributario, es decir, con la posibilidad de poder generar incluso ahorro para las empresas, es importantísimo. Eso ayuda no solamente a cumplir, sino a implementar e ir un poquito más allá dentro de la gestión, conociendo esto, ¿no es cierto? Conociendo que existen ya bastantes estudios relacionados a cuando hay un trabajador que está feliz, que tiene bienestar, hay un nivel de compromiso mucho mayor, la calidad del servicio sube, la rentabilidad de la empresa, la productividad, la fidelidad, baja la rotación, baja el ausentismo. Entonces, invitarles un poco a las empresas que sí, más allá de ver la parte de regulación, la parte de cumplimientos, frente al Ministerio de Trabajo, entendamos que únicamente teniendo una población trabajadora saludable, nuestras empresas van a ser exitosas. Estos procesos de cambio de personal, de todo el tiempo, de que la gente se enferme, es un problema. Entonces, invitarlos nada más a que promuevan la salud ocupacional dentro de las actividades, dentro de la planificación del siguiente año y nada más. Listo, muchas gracias, Edith. De acuerdo contigo, nosotros, como lo comenté hace un momento, creemos y estamos convencidos que la prevención de la salud es la respuesta a muchos de los problemas que estamos viviendo actualmente como sociedad, no solo aquí, sino en el mundo. Entonces, nosotros seguiremos promoviendo para que las empresas puedan preocuparse por sus empleados y tener empleados saludables. Para todas las personas que están interesadas en conocer acerca más del producto que nosotros tenemos actualmente, comentarles que es un traje a la medida, es muy personalizado el trabajo que nosotros hacemos, porque como comentaba Edith, depende del giro del negocio, de la actividad, del riesgo, del número de empleados, etcétera. Entonces, como salud, pues muy gustosos para poder trabajar con ustedes de la mano. También comentarles que ustedes van a recibir la grabación de esta conversación que hemos tenido con Edith para que le vean todas las veces que sean necesarias, y siempre vamos a seguir creando e innovando para nuestros clientes, justamente para poder seguir cumpliendo los objetivos y compartir nuestra misión, cuidar la salud de las personas. Así que, Edith, muchísimas gracias. A todas las personas que se han conectado también les agradezco mucho. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Gaby. Una buena tarde para todos y todas. Que estén muy bien.